de Azure, ¿sí? Todo entra para correr las aplicaciones, de aplicaciones dockerizadas hasta trozos de código generado en AWS, ¿cierto? Que creo que también Azure también si no estoy mal, sí, Azure también lo maneja, donde uno solamente utiliza pequeñas fracciones de código para generar de pronto una funcionalidad específica, ¿cierto? Y hasta temas de infraestructura, o sea, como les digo, o sea, todo se puede acoplar a una herramienta DevOps. No es algo única y exclusivamente de esta herramienta o estas herramientas. No, hay muchísimas. Y hay otras que a veces ni siquiera están mencionadas aquí. Listo. Y viene la parte muy, muy, muy interesante y para mí es de hecho, para mí es la más importante. La retroalimentación de la organización DevOps. Porque de nada sirve yo implementar DevOps si yo no tengo una buena retroalimentación. No estamos en constante comunicación. Eso es muy importante dentro de una organización de DevOps. Y de hecho, dentro de cualquier organización, pero en DevOps es muy importante para que esto se cumpla al 100% la comunicación. ¿Sí? El equipo siempre, siempre, siempre debe esforzarse para mejorar continuamente la calidad del trabajo que está realizando. ¿Sí? Deben tener esos bucles de retroalimentación que sean rápidos, que sean continuos, que sean confiables, que el flujo siempre venga de derecha a izquierda, o sea, desde que se hace la solicitud, después de que pasa por el daily, después de que se socializa, después de que se echa código y pasa por la integración, siempre, siempre debe haber ese flujo constante de comunicación, ¿sí? Ahora, ¿eso para qué nos sirve? Porque cuando detectamos los problemas a un tiempo temprano, pues lo podemos solucionar muchísimo más rápido y no esperar que se nos convierta en una bola de nieve. Porque si nosotros, por ejemplo, que nos genera un bug y puede que sea un bug pequeñito, eso nos va a generar una duda técnica, no sé, de 1 hora, 20 minutos, 15, poco, ¿cierto? Pero si tú dices, no, eso lo dejamos ya cuando estemos al final, esa bola de nieve, recordemos que tú no estás trabajando solo, tú estás trabajando con otros desarrolladores, ¿sí? Entonces, esa bolita de nieve va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y cuando tú quieras hacer el despliegue, el paso a productivo, es como si no estuvieras implementando DevOps, porque no estás haciendo nada, ¿cierto? Al final, puedes que hasta detengas el desarrollo de otro desarrollador, ¿sí? Entonces, venir a solucionar eso después te va a demorar días. Por eso la retroalimentación es importante y de hecho es automatizada cuando pasa por la integración continua y el análisis de código y le responde a esa persona, porque fue a esa persona que le llegó que hizo, digamos, el push, hizo el commit y después hizo el push, ¿sí? Y a esa persona le llega, venga, es que en lo que acabaste de subir se encontró un problema que, no sé, una prueba unitaria no pasó, una prueba automatizada no pasó, o el análisis de código estático me dice que no cumpliste una de las métricas. Busca la solución, ¿cierto? Entonces, eso lo vas a poder solucionar inmediatamente y no esperar hasta el final a que esa bola de nieve crezca y ya esa deuda técnica sea inmensa. Entonces, ahí estaría rompiendo lo que realmente sería la metodología DevOps. ¿Listo? Entonces, es muy importante que siempre se mantenga la retroalimentación. Y no solamente de los despliegues, sino también entre los compañeros. Los compañeros también se pueden hablar, también pueden darle recomendaciones, pueden dar vistas rápidas a lo que se está desarrollando y no tener ese miedo de decir, ve, es que yo quiero hacer esto y lo estoy haciendo de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Cierto? También se puede hacer. La idea aquí es que la otra persona no te vaya a decir, ay, vos por qué haces eso así, o no, es que, no, es que eso es malo y esa forma y esa lógica tuya es mala. No, comunicación y compañerismo. Eso se utiliza muchísimo en esta metodología de bots. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Yo creo que ya la mencioné y me adelanté un poquito, pero lo que les comentaba, o sea, se gestiona la complejidad del sistema, por lo que los problemas en los diseños y las operaciones se detectan rápidamente. Los problemas se resuelven rápidamente mientras son pequeños.
Resolver problemas dará como resultado la construcción espontánea de nuevos conocimientos y experiencias organizacionales. Los nuevos conocimientos y experiencias se distribuyen a toda tu organización. Y los líderes de la organización desarrollan otros líderes que crean y mejoran continuamente los sistemas seguros de trabajo. Sí, es una de las ventajas de tener retroalimentación. Y aquí ya tocamos otro punto, pero antes de seguir, me gustaría saber cómo vamos. ¿Claro? ¿Dudas? Vamos bien. Listo. Bueno, ahora aquí vamos a hablar de lo que es la telemetría. O sea, en la telemetría, ¿qué es? O sea, la telemetría es el proceso que registra los comportamientos de su sistema. Para de contar, no es más que eso. Es como para saber cómo se está comportando, qué hace, qué no hace, qué decisiones puedo tomar dependiendo de la telemetría, ¿cierto? O en qué momento falló algo. También la telemetría me va a ayudar a identificar problemas que de pronto tempranamente no se identifica, pero cuando hay flujo de trabajo, muchísima carga de trabajo, sí nos puede dar una manito a darnos cuenta qué pudo haber pasado, ¿cierto? Entonces, para esto hay varios tipos de telemetría. Tenemos las métricas de capa empresarial, las métricas de capa de aplicación, las métricas en la capa de infraestructura, en la capa del cliente y en la capa de canalización de implementación. Veamos un poquito un ejemplo de métrica. Por ejemplo, en este gráfico, o sea, yo no voy a ponerme a meterme a muchísimo detalle de las métricas porque la idea realmente no es esa, ¿cierto? Sino solamente como para que tengan el concepto, porque estos hay mucha tela que cortar y muchísimos ejemplos que dar. Pero la idea es que por lo menos ustedes tengan esa idea de para qué les puede servir esa métrica. Por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Se muestra que en los últimos despliegues, supongamos que un jueves, el día jueves, por la noche, es una causa raíz probable del aumento de los eventos de compra fallidos de su pago. O sea que, por ejemplo, aquí te muestra las fallas y hubo un despliegue, ¿cierto? Ese despliegue se hizo este día, ¿sí? Y vemos que a partir de ese momento comenzó a tener un pico. Y por acá, por X o Y razón, hubieron unas fallas. Eso te puede dar pie a identificar que en cierto momento, cuando hicieron ese nuevo despliegue, ¿sí? Algo se hizo que me estaba generando alguna falla o no soportaba ciertas cosas, entonces tocaba venir y revisarlo. Y más adelante vemos que lo que hicieron fue buscar solucionarlo, volver a hacer un nuevo despliegue, ¿cierto? Para dejarlo lo más estable posible, ¿sí? Entonces, las métricas nos pueden dar muchísimas mediciones de que si se está consumiendo más memoria RAM, de que si de pronto ya no está comportando tan rápidamente como se comportaba antes. Para eso a nosotros nos va a servir las métricas, ¿sí? Ejemplos podemos tener muchísimos, pero como les digo, la idea fundamental de esta capacitación no es meternos tan a fondo, por lo menos que tengan el conocimiento, ¿vale? Muy bien. Y aquí pues llegamos a lo que sería al final de esta capacitación, ¿sí? Y es que la implementación de DevOps fue exitosa, se cumplió absolutamente con todo, teniendo todos estos pasos. Como les digo, eh, se pueden dar muchísimo más ejemplos, podemos meternos muchísimo más a fondo y mira el tiempo que nos tomó hacer esto. Es casi prácticamente una hora de esta explicación. Y fue una explicación a grandes rasgos. No me metí tan a fondo. Si yo me pongo a meterle muchísimo más a fondo lo que es la organización de Vox y todo eso, créanme que tendríamos varias semanas de estudio, ¿cierto? Pero creo que con esto es más que suficiente y tienen ustedes el conocimiento suficiente para poder estar dentro de una organización de DevOps y saber cuándo se está implementando de la forma correcta y cuándo no. ¿Sí? Entonces, muchachos, no sé si en estos momentos tienen alguna duda o pregunta adicional que quieran que les resuelva ya.
No, Jesús, pues yo creo que todo lo que nos mencionaste es muy claro, ¿cierto? Creo que este tipo de charlas deberían hacerlas, pues no lo digo en tanto por nuestra empresa, sino en todas, deberían hacerlas antes de uno iniciar en un equipo. Lo digo a modo personal porque pues yo entré directamente cuando estuve en el éxito y ya estaba implementado ese tipo de metodologías y trabajan con DevOps, entonces fue difícil acoplarme, ¿cierto? Porque venía de otro tipo de metodologías, entonces es bueno uno conocer y no llegar tan perdido. Creo que el punto focal de esto se basa en la retroalimentación, ¿cierto? En el compañerismo, en que todos somos un mismo equipo, que independientemente de los roles que existan, debe haber un respeto, pero también debemos tratarnos todos como igual, ¿cierto? Y no ahorita ya uno aterriza muchos conceptos pues que en este momento no estaban claros, ¿cierto? Que hasta el día de ayer uno seguía trabajando el día a día y uno, pero ¿cuál es el rol de esta persona? ¿O qué hace esta persona, ¿cierto? ¿O cómo es que se implementa? Pero no, ya ahorita sí, todo muy claro. Me alegra mucho que haya sido claro. ¿Algún otro compañero que de pronto quiera aportar algo con respecto a esta capacitación? No, hasta el momento muy claro todo. Igual me pareció muy buena la dinámica. Como dijo el compañero Andrés, pues uno ya más o menos identifica más las partes del proyecto que trabajamos. Entonces ya se hace un panorama general pues de todo cómo se está manejando el proyecto. Ok, me alegra muchísimo, entonces muchachos, que les haya gustado. Y yo voy a detener la grabación